Me llamo Isaac Llamas, llevo 9 años trabajando en Sorea y mi función principal es la de operario de mantenimiento de alcantarillado. Para realizar dichas tareas es necesario tener una formación en cuanto al manejo del equipo del vehículo, dado que son maquinarias complejas. Mi día a día empieza por la mañana en la base, donde nuestro encargado nos reparte el material, que es una tablet con la cual nosotros inspeccionamos o podemos revisar los tubos. Previamente a arrancar el vehículo, todos los camiones disponen de un alcoholímetro que evita que el conductor pueda encender el vehículo en el caso de no estar en las condiciones adecuadas para circular con ese vehículo. Y una vez tenemos la faena, el compañero y el material revisado, nos dirigimos hacia el punto de trabajo. Las tareas de mantenimiento del alcantarillado son a cargo de los dos trabajadores. En mi caso concreto, siendo conductor, yo me encargo de manejar la maquinaria de la que dispone el camión y es el compañero el que se dedica o el que se preocupa de señalizar la zona de trabajo y guiarme para colocar el vehículo en el sitio correcto para realizar las funciones. Básicamente tenemos dos tipos de trabajos. Los trabajos preventivos son aquellos que se llevan a cabo para evitar un emboce o prevenir las obstrucciones en los colectores, pozos o demás enseres de la red de alcantarillado. Una herramienta fundamental en nuestras tareas de mantenimiento preventivo es la pértiga. La pértiga consta de una cámara en la parte inferior por la cual nosotros podemos observar o podemos grabar el colector antes incluso de que el camión vaya a hacer el mantenimiento. De esta manera se optimiza el trabajo del camión y se puede comprobar in situ el estado de la tubería. Y tenemos otro segundo tipo de faena, que son los correctivos, que son incidentes, los cuales, bien sea el cliente o el ayuntamiento que nos encarga, nos avisa de que hay un punto conflictivo donde ha habido un problema, un vertido o alguna incidencia en la red de alcantarillado. Los tipos de emboce que más frecuentemente nos solemos encontrar son los causados por las toallitas higiénicas. Dichas toallitas no se degradan tan fácilmente, con lo cual causan emboces con gran asiduidad. Mi trabajo consiste en hacer un uso más responsable y eficiente del agua. Para el mantenimiento de las redes de alcantarillado usamos la máxima cantidad de agua reciclada posible. Si cada uno de nosotros aportamos nuestra gotita de agua sostenible, evitamos mucha contaminación.